Hola Rewinners, hoy vamos a abrir esta expansión de campaña para El Señor de los Anillos, el juego de cartas. Se trata de Cazador de Sueños. Os recuerdo que El Señor de los Anillos es un juego de Nate French de aventuras y peligros en la Tierra Media, de 1 a 4 jugadores, totalmente cooperativo y de unos 30 minutos de duración por jugador. Lo trae Fantasy Flight Games en español y hoy vamos a ver qué contiene esta caja. Pues como veis nos acaba de llegar, amigos, esta cajita de la expansión de campaña. Si hace poco abríamos la caja expansión de héroes con todas las cartas de jugador para este ciclo, ahora toca la campaña. Entonces vamos a abrir y vamos a ver qué es lo que nos trae. Pero bueno, ya sabéis de otras veces más o menos lo que viene, ¿eh? Venga, abrimos, quitamos plástico y abrimos la cajita. Perfecto. Creo que por ahí lo veis todo correctamente. Lo primero que nos encontramos son pues unas instrucciones, unos macitos de cartas y aire Fantasy Flight. Esto es oro, amigos. Bueno, dicho, hecha la broma, que me viene súper bien esto, ¿vale? Porque luego para la expansión de héroes y demás al final se nos peta, ¿eh? Yo tengo todas las cajas hasta arriba. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver qué propone aquí las reglas y demás. Bueno, lo vemos un poquito por encima porque tampoco os puedo enseñar todo. Os recuerdo que esto es la campaña. No quiero reventaros la campaña, no quiero haceros unos spoilers brutales, con lo cual, bueno, voy viendo qué os puedo enseñar y qué no. Fijaos, presentación. Cuando Ar-Pharazôn puso un pie en las costas de Aman la Bienaventurada, los Valar recurrieron al Único y el mundo cambió. Númenor sucumbió y fue tragado por el mar, y las tierras imperecederas quedaron separadas para siempre de los círculos del mundo. Así llegó a su fin la gloria de Númenor, del retorno del rey. Y nos da la bienvenida a esta expansión de campaña de Cazador de Sueños, donde exploraremos los vastos océanos de la Tierra Media y las ruinas de edades antiguas con 9 escenarios originales, ¿vale? Dice que van a llevar a los jugadores por una travesía de ida y vuelta desde el refugio élfico de los puertos grises a las antiguas ruinas de Númenor. Bueno, yo ya... Bueno, me has convencido, ya estoy all in, amigos. Madre mía, si es que es muy brutal. Bueno, obviamente resumen de componentes de esta expansión, pues este reglamento, 366 cartas, 30 de misión, 288 de encuentro, 9 cartas de campaña. Esto será la diferencia con respecto, bueno, en las 9 cartas de campaña y las 38 cartas de ayuda y carga serán la diferencia con respecto a aquellos que teníais las expansiones, digamos, la expansión deluxe y los blisters con estas aventuras, ¿no? Con este ciclo. Y una carta de rumbo, el simbolito de la expansión, el modo campaña, bueno, volvemos a hablar un poco de lo mismo. Y bueno, aquí reglas y términos, ¿no? Pues tiro con arco, inmune a efectos, ciertas cositas, ¿no? Barcos, aquí es donde metemos los barcos que están tan guapísimos, con el mazo de corsarios y demás, preparar la flota, la carta de rumbo, ahí, navegación. Y bueno, pues empezamos aquí en el escenario 1, travesía por Belegaer, o algo así. Tengo ciertos problemas con la pronunciación de esto, pero bueno. En fin, el camino hacia el oeste que llevaba a los puertos grises era tan tranquilo y apacible como había deseado la compañía de aventureros. Y no os leo más, ¿vale? Hasta ahí. Bueno, por aquí obviamente no leas el siguiente, escenario 2, escenario 3, no lo leáis. Bueno, vamos a ver. Y lista de... Uy, mira, esto es interesante. Esto a ver si lo puedo enseñar o no. Notas de... Bueno, aquí hay un epílogo, unas notas de diseño y luego tenemos aquí una lista de logros, lo que hayamos conseguido y demás. Eso está guapo. Y reglas de campaña, como ganar puntos de experiencia, subir de nivel, mejorar cartas, etc. El diario de campaña y las cartas que suben de nivel, en qué nivel las tienes y demás. ¡Buah! Flipante, ¿eh? Una pasada. Vale, bueno, pues esto en cuanto al manual. Ahora lo que voy a hacer va a ser
separar las cartas, ¿vale? Para separar los conjuntos modulares de encuentros y para separar, bueno, pues cada una de las aventuras. Y vamos a ver un poquito de cada. No sé hasta qué punto vamos a verlo todo o no. Desde luego, las misiones no las vamos a desvelar más allá del 1A, ¿eh? O sea, eso fijo que no lo vemos, que no vemos más, ¿vale? Venga, voy a prepararlo. Bueno, pues empezamos por el primer escenario. Este es la partida de los puertos, que es la travesía por Belegaer. Y aquí dice que el cazador de sueños y su flota parten de los puertos grises en busca de la isla de los sueños de Calfon. Tras una semana desde que dejaron la costa, ven que los persiguen las velas negras de unos barcos corsarios. Es que me tiene ganadísimo a mí estos escenarios, ¿vale? Entonces todo esto no lo veis y no paso más, ¿vale? Como habéis visto, eran un montón de etapas, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos, bueno, pues algunas unidades que nos vamos a encontrar, ¿no? Como barcos exploradores enemigos, ¿no? Con 2 de amenaza, 5 de combate, 2 defensa, 7 de vida, corsario, barco, abordaje 1, que aquí entra la palabra clave abordaje. No puede tener cartas vinculadas y el barco explorador recibe menos 15 a su coste de enfrentamiento mientras tu rumbo esté desviado. Bueno, habrá que leerse un poco cómo funciona el tema del rumbo y demás, ¿vale? Bueno, aquí tenemos esto. Tenemos también cartas como esta Mar Estrellado, que en vez de ser un lugar es un océano, ¿no? Tiene 3 de amenaza, 2 pasitos de exploración. Mientras tu rumbo esté desviado, el Mar Estrellado gana el siguiente texto. Viaje aumenta la amenaza de cada jugador en 3. Luego tiene una sombra también que dice: el enemigo atacante recibe más 1 de ataque o bien más 2 de ataque si tu rumbo está desviado, ¿vale? Bueno, como se te desvía el rumbo verás. Por aquí tenemos un banco de niebla, 2 de amenaza, 5 pasos de exploración, océano. Mientras el banco de niebla sea el lugar activo, los enemigos barco no realizan comprobaciones de enfrentamiento, no pueden atacar y no pueden ser atacados. Y como sombra, si tu rumbo está en la peor opción, el enemigo atacante realiza un ataque adicional después de este. Bueno, esas son las cartas que os puedo enseñar de esta primera misión, ¿eh? No os puedo enseñar nada más. Daos cuenta que luego os enseñaré un poquito por encima cómo van el tema de los conjuntos modulares, ¿no? Aparte de este, que es el que hemos visto, aquí le compone otros 5 conjuntos modulares, que en este caso se llaman Vastos Océanos, Tiempo Tormentoso, Flota de Umbar, Corsarios y la Flota del Cazador de Sueños, ¿vale? Estos son los que, bueno, pues los que conforman, digamos, este primer mazo. Venga, pasamos al siguiente y os voy enseñando. El siguiente escenario será el destino de Númenor, pero ya no os leo nada porque no quiero desvelaros, ¿vale? Entonces, venga, esto lo quitamos y vamos a ver un poquito por ver qué cartas más o menos nos trae, ¿no? Tenemos aquí el Templo de Morgoth con 5 de amenaza, 8 pasos de exploración, son unas ruinas. Mientras el Templo de Morgoth sea el lugar activo, los jugadores no pueden robar cartas ni buscar en sus mazos. Obligado, después de que se le dé la vuelta al Templo de Morgoth estando activo, agota cada aliado un juego que tenga un coste impreso de 2 o menos. A continuación, cada jugador debe buscar en el mazo y la pila de descartes de encuentro un enemigo muerto viviente y ponerlo en juego enfrentado a él. Baraja el mazo de encuentros. Nos volvemos a encontrar ahí con muertos vivientes, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a Calfon, el destino de Númenor. Bueno, este es un objetivo aliado, que es Gondor y Noble, con 1 de voluntad, 0 de ataque, 1 de defensa, 3 de vida. El jugador inicial pues ganará a Calfon, ¿vale? Tenemos acción, agota a Calfon para mirar la carta inferior de tu mazo. A continuación puedes intercambiar esa carta con una carta de tu mano. Si Calfon abandona el juego, los jugadores pierden la partida, ¿vale? Luego tenemos aquí, fijaos, un sirviente del embaucador, 35 de amenaza, bueno, 3 de amenaza, 35 para que se enfrente a nosotros, 3 de combate, 4 de defensa, 3 de vida, muerto viviente. Obligado, cuando el sirviente del embaucador se enfrente a ti, mira la carta superior de tu mazo. Si su coste impreso es 2 o menos, colocará en la parte inferior de tu mazo. El sirviente del embaucador recibe más 2 de ataque hasta el final de la ronda. Bueno, y tenemos aquí unos cuantos. Ya sabéis que este es para jugar en modo hardcore. Antes no había eso. Jungla exuberante. Un lugar que es un bosque, 4 amenaza, 4 pasos de exploración. Mientras la jungla exuberante esté en el área de preparación, los personajes reciben menos 1 de ataque y pierden a distancia. Obligado, después de que se le dé la vuelta a la jungla exuberante, estando activa, devuélvela al área de preparación a menos que cada jugador agote todos los héroes preparados que controle. Uf, es un faenón, ¿eh? Ok, y aquí tenemos una costa prohibida, que tiene 1 de amenaza, 6 pasos de exploración. Obligado, después de que se le dé la vuelta a la costa prohibida estando activa, cada jugador puede robar una carta. A continuación, cada jugador elige una carta de su mano y la coloca en la parte inferior de su mazo.
Vale. Por aquí una meseta empinada. 1 de amenaza, 3 pasos de exploración. Respuesta: después de que la meseta empinada sea explorada, mira el lado boca abajo de un lugar inexplorado del área de preparación. Ojo, Y aquí tenemos una traición. Niebla misteriosa. Al ser revelada, cada jugador debe agotar un personaje que controle, o bien cada isla perdida del área de preparación recibe +1 de amenaza hasta el final de la fase. Y como sombra, descarta la carta inferior de tu mazo si el coste impreso es 2 o menos, agota un personaje que controles. Tenemos también esta otra traición, malevolencia persistente. Al ser revelada, el jugador inicial descarta la carta inferior de su mazo. A continuación, descarta todas las cartas de su mano que tengan un coste impreso mayor que el de la carta descartada. Y sombra, descarta la carta inferior de tu mazo. Si el coste impreso de esa carta es 2 o menos, el enemigo atacante recibe +2 de ataque. Buah, qué faenones, Si es que esto es dolor, amigos, todo es dolor. Otra traición. Ruinas de otras épocas, maldito 2, al ser revelada, añade una copia de la isla perdida de la parte superior del mazo inexplorado al área de preparación. Retira todo el progreso de todos los lugares inexplorados del área de preparación y barájalos de forma que ningún jugador sepa cuál es cuál. Vale. Bueno, y hasta aquí os puedo leer del segundo capítulo, ¿no? Vamos con el tercero. No os puedo decir realmente mucho más, daos cuenta, o sea, intento que no desvelaros todo, pero sí que veáis algo, para que veáis un poquito de qué va, qué cositas nos vamos a encontrar, ¿no? Ya habéis visto que hemos partido de los puertos grises, que nos hemos encontrado ahí a peligros, hemos llegado a unas islas. Ahora tenemos incursión en los puertos grises, tenemos un asalto de corsarios aquí, No leo nada, ya os digo, esto me lo llevo. Y este también, que eso no lo veáis. Y por aquí veis que tenemos, por ejemplo, barco, puertos grises, barco, que este es el cazador de sueños, con 2 de amenaza y no tiene pasos de exploración. En llamas 12, dice inmune a efectos de cartas de jugador. Los jugadores no pueden viajar al cazador de sueños. Si el cazador de sueños es colocado bajo los puertos arden, los jugadores pierden la partida. O sea, si se termina de quemar, se acabó. Y aquí tenemos pues algunos malvados, ¿no? Como este corsario incendiario que lo que quiere es quemarnos. Bueno, pues ya os digo, el cazador de sueños. 28 para enfrentarse con nosotros, 2 de amenaza, 2 de ataque, 1 de defensa, 3 de vida. Corsario, al ser revelada, inflige 2 puntos de daño a un lugar en llamas que esté en juego, o bien busca en el mazo y la pila de descarte de encuentros el lugar en llamas que tenga el valor en llamas más alto y añádelo al área de preparación. Busca cositas que quemar. Tenemos aquí al devastador de Sahir, 36 para enfrentarse a nosotros, 3 de amenaza, 4 de ataque, 3 de defensa, 5 vida, corsario incursor. Obligado, después de que el devastador de Sahir ataque, coloca un recurso sobre él. A continuación inflige X puntos de daño al lugar en llamas en juego que tenga el valor en llamas más bajo, donde X es la cantidad de recursos que hay sobre el devastador de Sahir. Este se va potenciando, cada vez se va haciendo más poderoso. Luego tenemos aquí Muelle de Midlon. 1 de amenaza, 2 pasos de exploración, puertos grises, oleada. Mientras el muelle de Midlon esté en el área de preparación, no se puede colocar progreso en los lugares del área de preparación. Sombra. El enemigo atacante recibe +1 de ataque por cada punto de daño que haya sobre el lugar activo. Luego tenemos embarcaderos ardiendo con una amenaza 3 pasos y en llamas 5, ¿veis? Los embarcaderos ardiendo reciben +1 amenaza por cada ficha de daño que haya sobre ellos. Obligado, cuando los embarcaderos ardiendo se coloquen bajo los puertos arden, inflige 3 puntos de daño al cazador de sueños. O sea, brutal. Ya se va quemando el puerto y eso hace que se queme el cazador de sueños. Esto es un barco saqueado con 2 de amenaza, 4 pasos de exploración, puertos grises y barco, en llamas 5 también. Y al ser revelada inflige 3 puntos de daño al barco saqueado, o bien añade el primer enemigo de la pila de descarte de encuentros al área de preparación. Y sombra, si el enemigo atacante es un incursor, mueve todos los recursos del personaje defensor a dicho enemigo. Fijaos la que entonces lía ese, brutal la sombra. Barco blanco, 4 amenazas, 6 pasos de progreso. Puertos grises, barco en llamas 4. Viaje, busca en el mazo y la pila de descarte de encuentros un enemigo corsario, añádelo al área de preparación. Baraja el mazo de encuentros. Y obligado, cuando el barco blanco se coloque bajo los puertos arden, coloca un recurso sobre cada enemigo incursor que haya en juego. Vale. Surcaolas élfico, puertos grises, barco en llamas 3 con 3 de amenaza y 3 pasos de exploración. Respuesta, después de que el surcaolas élfico sea añadido a la zona de victoria, cada jugador roba una carta.
Tiene victoria 3, ¿eh? Si el enemigo atacante es un incursor, descarta una carta al azar de tu mano y coloca un recurso sobre dicho enemigo. Luego tenemos la carabela élfica, 3 de amenaza, 5 de exploración. Puertos grises, barco en llamas, 4. Viaje, cada jugador debe asignar una cantidad de daño entre personajes que controle igual a la cantidad de daño que haya sobre la carabela élfica. Obligado, cuando la carabela élfica se coloque bajo los puertos Arden, inflige un punto de daño a cada personaje que haya en juego. Está guapísima la incursión, ¿eh? Aquí tenemos la traición, que es incendiar. Al ser revelada, cada jugador debe infligir 3 puntos de daño a un personaje que controle o bien a un lugar en llamas que haya en juego. Y sombra, si el lugar activo tiene la palabra clave en llamas, se infligirá 3 puntos de daño o bien inflige un punto de daño al personaje defensor. O sea, prácticamente al revés. Luego tenemos el fuego se extiende, maldito 2, al ser revelada, inflige un punto de daño a cada lugar en llamas que haya en juego. Si se infligen 2 o menos de daño en total por este efecto, el fuego se extiende, gana oleada. Y si este ataque destruye un personaje, inflige un punto de daño a cada lugar en llamas que haya en juego. Bueno, pues como veis, atacan aquí los puertos grises. Seguimos con el siguiente escenario, que es la huida del Tormentera. Y bueno, pues no os voy a leer como siempre esta parte. Nos vamos a venir aquí. Y aquí tenemos el Tormentera. Madre mía, amenaza, bueno, para enfrentamiento no, 50. 2 de amenaza, 6 de ataque, 6 de defensa, 18 de vida, corsario, barco, abordaje 2. No puede tener cartas de jugador vinculadas. Cuando el Tormentera avance a la siguiente etapa de misión, devuélvelo al área de Tormentera. Si el Tormentera abandona el juego, los jugadores ganan la partida, ¿eh? Ojito, ¿eh? Qué guapo está. Aquí tenemos la escolta de Sahir, 46 para enfrentamiento, 2 de amenaza, 4 de ataque, 3 de defensa, 6 de vida, corsario, barco. Abordaje 1. No puede tener cartas vinculadas. Mientras la escolta de Sahir esté en el área de Tormentera, contribuye con su amenaza a la cantidad de progreso que coloca el Tormentera en su etapa de misión en cada ronda. Al ser revelada, añade la escolta de Sahir al área de Tormentera. Vale, tenemos aquí 3. Aquí tenemos otro incursor veloz, 38 para enfrentarse, 3 de amenaza, 5 de ataque, 4 de defensa, 8 de vida, corsario y barco. Abordaje 2, no puede tener cartas vinculadas. Mientras el incursor veloz esté en el área de preparación, gana el siguiente texto. Obligado, después de que un jugador asigne 4 o más personajes a una prueba de navegación o a la misión, el incursor veloz se enfrenta a ese jugador. Buah, brutal. Tenemos aquí el esquife corsario, 24 para enfrentarse, 1 amenaza, 2 ataques, 2 defensa, 5 de vida. Corsario barco, oleada, no puede tener cartas vinculadas. Obligado, cuando el esquife corsario se enfrente a ti desde el área de preparación, aumenta tu amenaza en 3 o este gana abordaje 1. Y aquí tenemos pues corsarios, navegante corsario. 26 de amenaza, 2 de amenaza, perdón, de enfrentamiento, 2 de amenaza, 2 de ataque, 2 de defensa, 3 de vida. Corsario incursor, el navegante corsario recibe más un ataque por cada recurso que haya sobre él. Y como obligado dice que después de que el jugador enfrentado asigne un héroe a una prueba de navegación o a una misión, mueve un recurso de la reserva de recursos de ese héroe al navegante corsario. Vale. Habrá que hacerlo cuando no tenga recursos. Hoja de serpiente. 10 para enfrentarse, 3 de amenaza, 3 de ataque, 3 de defensa, 4 de vida, corsario obligado. Cuando el Tormentera avance a la siguiente etapa de misión, hoja de serpiente realiza un ataque contra el jugador enfrentado. Vale, pues ya está. Como se va el otro, pues te sacude. Arrecife tentado, 1 amenaza, 4 exploración, costa, océano, oleada. Obligado, al comienzo de la fase de viaje, si tu rumbo es correcto, coloca 2 fichas de progreso sobre el arrecife tentado. Si tu rumbo está desviado, en lugar de eso inflige 2 puntos de daño a cada objetivo barco. Y 2. Cala oculta, 3 de amenaza, 3 pasos de exploración, costa y océano. Viaje, mueve 2 fichas de progreso de la misión principal a la etapa de misión del Tormentera. Respuesta, después de que la cala oculta se convierta en el lugar activo, cura 4 puntos de daño a cada objetivo barco. Costa basta, 6 de amenaza, 4 pasos de exploración, costa océano. Al ser revelada, añade la costa basta al área de Tormentera. Sombra, el enemigo atacante recibe más 2 de ataque si está en la misma etapa que el Tormentera. Vale. Y ahora empezamos con las traiciones. Tenemos aquí Hombre al agua. Al ser revelada, cada jugador que contribuya con al menos 8 de voluntad a la misión debe descartar un personaje asignado a la misión. Si tu rumbo está en la peor opción, este efecto no puede ser cancelado. Sombra, el enemigo atacante recibe más X de ataque donde X es la etapa de misión actual del Tormentera.
Tenemos aquí otro, traición, borrasca furiosa, tiempo atmosférico, maldito 2. Al ser revelada vincula la borrasca furiosa a la misión actual. Cuenta como una carta vinculada de estado con el siguiente texto. Obligado, después de que un aliado sea asignado a la misión, inflígele un punto de daño si tu rumbo está desviado. Y hasta aquí, chicos, vamos a la siguiente. El siguiente escenario es la cosa de las profundidades. Algo va a despertar aquí. Fijaos que aquí hay una preparación y más cositas, ¿vale? Bueno, esto lo quitamos. Tenemos aquí Timón del Tormentera, con un X de amenaza, un paso de exploración, inmune a efectos de carta de jugador, X es el número de recursos que haya sobre todos los enemigos sin cursor en juego, más 2. Obligado, cuando el Timón del Tormentera se convierte en el lugar activo, añade al Capitán Sahir y a Nasiaya al área de preparación desde fuera del juego con el lado de enemigo boca arriba. Bueno, cubierta del castillo de proa. Tenemos aquí 3 de amenaza, 5 pasos de exploración. Después de que viajes a la cubierta del castillo de prueba, busca un enemigo en el mazo y la pila de descarte de encuentros y revélalo. Baraja el mazo de encuentros. Cubierta de intemperie. 2 de amenaza, 3 pasos de exploración. Mientras la cubierta de intemperie esté en el área de preparación, todos los demás lugares cubierta que haya en juego ganan viaje. Cada jugador debe agotar un personaje que controle para viajar aquí. Y como sombra, agotas un personaje. Tenemos la bodega de carga, con 2 de amenaza, 2 pasos de exploración, barco. Mientras la bodega de carga sea el lugar activo, cada enemigo recibe más 1 de defensa. Y sombra, hasta el final de la fase, el enemigo atacante recibe más 2 de defensa. Tenemos alojamiento de la tripulación, 1 de amenaza, 4 pasos de exploración, barco, viaje, coloca un recurso sobre cada carta en cursor que haya en juego para viajar aquí. Sombra, el enemigo atacante recibe más 2 de ataque, perdón. El Alcázar, con 4 de amenaza, 3 pasos de exploración, barco, cubierta. Mientras el Alcázar sea el lugar activo, el comienzo de la fase del combate adjudica una carta de sombra adicional a cada enemigo. Y sombra, descarta una carta vinculada que controles. Una traición, agarraos bien, al ser revelada agota a todos los personajes que tengan 1 de defensa o menos. Y sombra, si el personaje defensor tiene 0 de defensa, descártalo, si no es así el personaje defensor recibe menos 2 de defensa para este ataque. Y por aquí tenemos cositas de las profundidades, pero estas es mejor no enseñarlas, solo las vamos a ver así por encima, ¿vale? Están muy guapas, pues esto es sorpresa, ¿eh? Bueno. Hasta aquí. Es que como veis vamos pasando escenarios y ya os digo, es difícil. Quiero enseñaros cositas, pero no todo, entonces es complicado, ¿vale? Venga, este es el escenario de El Templo de los Engañados. Así que la primera parte, como siempre, la pasamos y vemos cartas. Tenemos aquí, pues, entrada a la gruta. Con 2 de amenaza, 8 pasos de exploración, obligado cuando se le dé la vuelta a la entrada a la gruta mientras está activa pon el guardián del templo en juego desde la zona de victoria, enfrentado al jugador con la amenaza más alta. Cuando se coloque la 8ª ficha de progreso sobre la entrada a la gruta, los jugadores han encontrado las ruinas hundidas y ganan la partida. Ya sabéis. Aquí llegas como a un sitio guapísimo. Tenemos salas del templo. Mientras las salas del templo sean el lugar activo, cada personaje recibe menos 1 ataque, menos 1 defensa, con 5 de amenaza y 5 de pasos de exploración. No lo voy a leer todo, pero es que además me estoy quedando ya sin voz, ¿eh? Acantilados escarpados, 4 amenaza, 4 pasos de exploración, montaña. Mientras los acantilados escarpados sean el lugar activo, el lugar que haya a su derecha no se considera en el área de preparación. Oh, qué guapo eso. Obligado, cuando se les dé la vuelta a los acantilados escarpados, mientras están activos, mira el lado boca abajo de todas las copias adyacentes de Isla Perdida. Tenemos aquí unas cavernas sinuosas con 2 de amenaza y 6 pasos de exploración, subterráneo. Mientras las cavernas sinuosas sean el lugar activo, cada enemigo recibe más 10 a su coste de enfrentamiento. Y cuando fueses a viajar a las cavernas sinuosas a otro lugar, puedes viajar a un lugar que esté a un máximo de 3 lugares de distancia y debes pagar el coste de viaje de ese lugar para poder viajar a él. Sendero de la jungla, 3 de amenaza, 3 pasos de exploración.
Mientras el sendero de la jungla sea el lugar activo, los lugares que haya inmediatamente por encima y por debajo de él no se consideran en el área de preparación. Obligado, cuando se le dé la vuelta al sendero de la jungla mientras esté activo, cada jugador debe agotar un personaje que tenga al menos 2 de ataque. Aquí tenemos el guardián del templo, que este está por ahí fuera, ¿vale? Luego ya aparece, ya lo he visto, pero este no lo voy a leer, y la llave de la puerta tampoco. Y aquí tenemos profanador infiel, bueno, pues un muerto viviente, 2 de amenaza, 2 de ataque, 2 de defensa, 4 de vida. Mientras esté enfrentado a un jugador, el profanador infiel contribuye con su amenaza a la amenaza total del área de preparación. Y el enemigo atacante recibe más 1 de ataque o bien más 2 de ataque si el lugar activo tiene el rasgo ruinas, cuando es sombra. Otro enemigo, vigilante de la isla. 47 de amenaza, 46 de enfrentamiento, 3 de amenaza, 4 de ataque, 1 de defensa, 5 de vida. Muerto viviente, el vigilante de la isla no puede ser enfrentado opcionalmente. Mientras el vigilante de la isla esté en el área de preparación, gana obligado al comienzo de la fase de encuentro. Si el lugar activo tiene el rasgo ruinas, el vigilante de la isla se enfrenta al jugador con la mayor amenaza. A continuación, adjudícale 2 cartas de sombra. Es brutal, es brutalísimo. Me encanta el vigilante de la isla. Parece que voy con los malos, pero es que es guapísimo. Un muerto profano. 35 para enfrentarse a nosotros, 1 amenaza, 2 de ataque, 3 de defensa, 3 de vida, muerto viviente, obligado. Cuando viajes hacia la derecha, el muerto profano realiza un ataque contra el jugador enfrentado. Y como sombra, el enemigo atacante recibe más 3 de ataque si los jugadores controlan la llave de la puerta. Y luego tenemos aquí unas tradiciones. Adentrándose en las ruinas, que al ser revelada hasta el final de la fase, añade X de amenaza a la amenaza total del área de preparación, donde X es la amenaza total de todos los lugares que estén a la izquierda del lugar activo, si X es 0. Adentrándose en las ruinas gana maldito 1. Vale, que si es 0, pues maldito 1. Ok. Y aquí tenemos Aguacero Furioso. Al ser revelada, cada jugador debe elegir aumentar su amenaza en tanta cantidad como el número de personajes que controla asignados a la misión, o bien infligir un punto de daño a cada uno de los personajes asignados a la misión. Sombra, si este ataque destruye un personaje, aumenta tu amenaza en tantos puntos como la amenaza del enemigo atacante. Vale. Tenemos suministros menguantes. Al ser revelada, cada jugador debe descartar cartas de su mano al azar hasta que no tenga más de 3 cartas en su mano. ¡Qué dolor! Si no se descartaron cartas por este efecto, suministros menguantes gana maldito 2. Sombra, el personaje defensor, recibe menos 2 de defensa durante este ataque. Aquí tenemos ruinas hundidas con maldito 1. Al ser revelada, cada lugar inexplorado del área de preparación recibe más 1 de amenaza hasta el final de la fase. Si el lugar activo tiene el rasgo ruinas, descarta un recurso de las reservas de recursos y los objetivos aliado de cada héroe. Y hasta aquí, amigos, el templo de los engañados. Continuamos con el escenario de las ruinas anegadas, amigos. Venga, esto lo quitamos. Aquí vamos a encontrarnos con este templo de Morgoth. 5 amenaza, 18 pasos de exploración, ruina, subterráneo y gruta. El templo de Morgoth no puede tener cartas vinculadas ni entrar en el área de preparación. Obligado al comienzo de la fase de misión, darle la vuelta al templo de Morgoth para ponerlo por su lado submarino, sin retirar sus fichas de progreso. Cuando el templo de Morgoth se ha colocado en la zona de victoria, los jugadores han escapado de la gruta inundada y ganan la partida. Es que este está guapísimo porque se va inundando. Mola un montón. Vale. Y aquí tenemos pues algunos enemigos chulos, como este escorpión marino con 30 de enfrentamiento, 2 de amenaza, 2 de ataque, 2 de defensa, 4 de vida. Y recibe más 2 de ataque si el lugar activo es submarino. Sombra, el enemigo atacante, recibe más 1 de ataque o bien más 2 si el lugar activo es submarino. Tenemos la anguila de cueva con 20 para enfrentamiento, 3 de amenaza, 3 de ataque, 4 de defensa, 2 de vida. Criatura, la anguila de la cueva no puede ser enfrentada a menos que el lugar activo sea submarino. Obligado al comienzo de la fase de encuentros, devuelve la anguila de cueva al área de preparación a menos que el lugar activo sea submarino. Es que me encanta cómo le da la temática a estos escenarios. Gruta submarina con 2 de amenaza y 3 pasos de exploración, subterráneo y gruta. Mientras la gruta submarina sea el lugar activo, reduce en 1 el coste del primer aliado que jueguen los jugadores en cada ronda. Y respuesta, después de viajar a la gruta submarina puedes darle la vuelta para ponerla por su lado submarino. Es que es guapísimo, tiene todos esos... Es brutal. Las cavernas malditas con 3 de amenaza, 5 pasos de exploración. Respuesta, después de viajar a las cavernas malditas
puedes darles la vuelta para ponerlas por su lado submarino, tío. Respuesta. Después de que los jugadores exploren las cavernas malditas como el lugar activo, cada jugador puede aumentar su amenaza en 2 para robar la carta inferior de su mazo. Y aquí tenemos salas inundadas con 2 de amenaza, 4 pasos. Mientras estén inundadas, sea en el lugar activo, mientras las salas inundadas sean en el lugar activo, cada enemigo muerto o viviente en juego recibe -1 de amenaza. Y respuesta, después de viajar a las salas inundadas puedes darle la vuelta para ponerlas por su lado submarino, tío. Brutal, brutal. Aquí tenemos una traición que es resaca potente. Al ser revelada no puedes darle la vuelta al lugar activo en esta ronda. Si el lugar activo es submarino, resuelve su efecto obligado como si fuera el final de la fase de misión. Si no hay ningún lugar activo submarino, en lugar de eso, resaca potente gana maldito 3. Y tenemos aquí hacia el abismo. Al ser revelada, cada jugador elige un tipo de carta y descarta todas las cartas de su mano que no sean del tipo elegido. Si no se descartan cartas por este efecto, hacia el abismo gana oleada. Si el lugar activo y la sombra, si el lugar activo es submarino, busca un enemigo o criatura en el mazo y la pila de descartes de encuentros y añádelo al área de preparación. También tenemos la traición enredado y aferrando. Al ser revelada, cada jugador debe retirar un personaje de la misión. Si el lugar activo es submarino, inflige 2 puntos de daño a cada personaje retirado de la misión por ese efecto. Y como sombra, descarta una carta vinculada que controles. También tenemos esta traición, antiguas profundidades, que al ser revelada añade el primer lugar del mazo de la gruta del área de preparación y dale la vuelta para ponerlo por su lado submarino. Este efecto no puede ser cancelado. Sombra, el enemigo atacante recibe +1 de ataque o bien +2 si el lugar activo es submarino. Y hasta aquí. Wow, guapísima la mecánica de las zonas inundadas. Vamos a continuar con el escenario 8, que es el Tormenta en la Bahía Cobas, ¿vale? Quitamos estas. Y bueno, esto simplemente os dejo que lo veáis, pero esto se va aquí y se da bien. Vale. Tenemos algunos enemigos, que es lo que os quería enseñar, pues como este barco de avanzadilla corsario. 28 para enfrentarse, 3 de amenaza, 4 de ataque, 4 de defensa, 6 de vida. Abordaje inmune a los efectos de carta de jugador. Respuesta: después de que el barco de avanzadilla corsario sea destruido como enemigo, el jugador enfrentado puede descartar aliados que controle con un valor total de al menos 3 de voluntad para tomar el control del barco de avanzadilla corsario como un barco objetivo con una voluntad igual a su amenaza. Pierde el tipo de carta barco enemigo y gana el tipo de carta barco objetivo. Qué guapísimo es este, ¿eh? Solo hay 2, pero mola un montón. Luego está este barco de asedio, con 46 para enfrentamiento, 2 de amenaza, 5 de ataque, 5 de defensa, 7 de vida. Tiro con arco 2, no puede tener cartas vinculadas. Mientras el barco de asedio esté en el área de preparación, gana obligado. Al final de la fase de misión, si el barco de asedio no está protegiendo un objetivo y hay un objetivo no protegido en el área de preparación, vincula el barco de asedio a ese objetivo protegiéndolo. Y luego tenemos aquí un crucero pesado, guapo. Vaya ilustraciones, ¿eh? Esto ya es para sacarse el sombrero, ¿eh? 42 de enfrentamiento, 5 de amenaza, 7 de ataque, 5 de defensa, 8 de vida. Abordaje 2, no puede tener cartas vinculadas. Y al ser revelada busca un objetivo Dol Amrod en el mazo y la pila de descartes de encuentros y añádelo al área de preparación. A continuación vincula el crucero pesado a ese objetivo protegiéndolo. Baraja el mazo de encuentros. Aquí tenemos la costa de Anfalas. 3 de amenaza, 3 pasos de exploración. Si tu rumbo está desviado, la costa de Anfalas recibe +2 de amenaza. Y viaje, agota un objetivo barco para viajar aquí. Sombra, si tu rumbo está desviado, el enemigo atacante recibe +2 de ataque. Aquí tenemos el islote de Belfalas. 1 de amenaza, 5 pasos de exploración. No puedes viajar al islote de Belfalas si tu rumbo está desviado. Respuesta: después de viajar al islote de Belfalas, elige un enemigo barco que no esté protegiendo un objetivo. Mientras el islote de Belfalas sea el lugar activo, el enemigo elegido se considera fuera del juego. Aquí tenemos la bahía de Cobas. Tiene 2 de amenaza, 4 pasos de exploración. Mientras la bahía de Cobas sea el lugar activo, reduce el valor de abordaje de cada enemigo barco en 1. Y ya traiciones varias. Velocidad de embestida.
Al ser revelada, si tu rumbo está desviado, el enemigo barco enfrentado con el ataque más alto realiza un ataque. Hasta el final de la fase añade 1 de amenaza total al área de preparación por cada punto de daño infligido por ese ataque. Si no se realiza ningún ataque como resultado de este efecto, pues gana maldito 2. También tenemos Haciendo Aguas. Al ser revelada, vincula esta carta a un objetivo barco. Cuenta como una carta vinculada de estado con el siguiente texto. Obligado. Cuando el objetivo vinculado se agote, inflígele 2 puntos de daño. Acción. Agota 3 personajes para descartar Haciendo Aguas. Venga, ahí a sacar cubos. Sombra. Si el personaje defensor es un barco, vincúlale Haciendo Aguas. Y tenemos otra tradición, el asalto de los incursores. Al ser revelada, elige un enemigo barco que no esté protegiendo un objetivo actualmente. Vincula a ese enemigo a un objetivo que no protegido del área de preparación protegiéndolo. Devuelve ese enemigo al área de preparación si estaba enfrentado. Si no se devolvió ningún enemigo barco al área de preparación por este efecto, el asalto de los incursores gana oleada. Vale, luego tenemos aquí la torre de vigía, la torre de la gaviota, la baliza, la torre de la garza, que eso ya lo veis. Llegamos al último escenario, la costa de Umbar, la ciudad de los corsarios. Esto, como siempre, vamos a quitar la primera parte. Esto vamos a quitar. Bueno, aunque aquí... Bueno, es de Tormentera, ¿vale? Que ya le conocemos. Tenemos Tormentera con 20 de amenaza en este caso, 2 de amenaza, 6 de ataque, 6 de defensa, 18 de vida, con abordaje 1 y con el obligado que al final de la ronda, si el Tormentera está enfrentado a un jugador, devuélvelo al área de preparación o bien desvía tu rumbo. Barco esclavista con 32 para enfrentarnos, 3 de amenaza, 7 de ataque, 5 de defensa, 5 de vida, abordaje 1. Por cada punto de daño infligido a un objetivo barco por el ataque del barco esclavista, inflige también un punto de daño a un personaje que no sea barco controlado por el jugador defensor. Aquí tenemos esclavista de Umbar, 28 para enfrentarse, 2 de amenaza, 2 de ataque, 3 de defensa, 5 vida. El esclavista de Umbar recibe más 1 amenaza, más 1 ataque por cada recurso que haya sobre él y obligado. Después de que el jugador enfrentado gaste cualquier cantidad de recursos, coloca uno de esos recursos sobre el esclavista de Umbar. Qué bueno. Tenemos aquí Belfalas Meridional. 3 de amenaza, 5 de exploración. Viaje. Un jugador debe revelar la carta superior del mazo de corsarios y enfrentarse a ella para viajar aquí. Sombra. Si este ataque destruye un personaje, el jugador defensor descarta un aliado que controle. Aguas corsarias. A ver si lo coloco bien. 4 de amenaza, 3 pasos de exploración. Mientras el aguas corsarias sea el lugar activo, no pueden entrar en juego más de un aliado cada ronda. Uf, qué dolor. Desvía tu rumbo o bien considera este ataque como si no tuviera defensores. Son sombra. Torre de vigilancia, 2 de amenaza, 3 pasos de exploración. Mientras esté en el área de preparación, gana obligado. Cuando un enemigo incursor entre en juego, coloca un recurso sobre él. Sombra. Si este ataque destruye un aliado, coloca una cantidad de recursos sobre un enemigo incursor en juego igual al coste de recursos impreso de ese aliado. Es el dolor. Y traiciones. Cola de serpiente. Al ser revelada, adjudica una carta de sombra a cada enemigo barco en juego. A continuación, si tu rumbo está desviado, cada enemigo barco en juego recibe menos 10 a su coste de enfrentamiento. ¡Wow! Menudo ataque te hacen ahí, ¿eh? Brutal. El Capitán Sahir, aquí con 6 de amenaza, 6 de ataque, 2 de defensa, 8 de vida, 4 para enfrentarse, se te enfrenta siempre. El Capitán Sahir se enfrenta al jugador inicial. Por cada punto de daño que fuese a sufrir el Capitán Sahir, descarta un recurso que haya sobre él y cancela ese daño. Por cada 5 recursos que haya sobre el Capitán Sahir, este realiza un ataque adicional contra el jugador enfrentado en cada fase. O sea que nos puede meter muy bien. Tenemos el monumento destrozado, 4 de amenaza, 8 pasos de exploración. Cada enemigo incursor con al menos un recurso sobre él es inmune a eventos de los jugadores. Y obligado al comienzo de la fase de recursos, coloca un recurso sobre cada enemigo incursor. Es que es brutal. Las calles de Umbar, una amenaza, 5 pasos de exploración. Cuando tengan la opción de viajar, si las calles de Umbar están en el área de preparación, los jugadores deben viajar a un lugar llamado Calles de Umbar o colocar 2 recursos sobre un enemigo incursor en juego. Ya me quedo totalmente sin voz, ¿eh? Ciudad de corsarios con X de amenaza, 4 pasos de exploración. X es el mayor número de recursos que haya sobre un enemigo incursor en juego. Viaje. Busca en el mazo y la pila de descarte de encuentros un enemigo corsario y añádelo al área de preparación. Baraja el mazo de encuentros. Luego tenemos el puerto de Umbar con 4 de amenaza, 4 pasos de exploración. Mientras el puerto de Umbar sea el lugar activo, los enemigos corsarios reciben más 2 de defensa. Y luego tenemos ya traiciones aquí. Tengo estas... Vale.
Enemigos de Ectelion. Al ser revelada, coloca 2 recursos sobre un enemigo incursor en el área de preparación. Cada enemigo incursor del área de preparación recibe más una amenaza por cada recurso que tenga hasta el final de la fase. Si no hay enemigos incursor en el área de preparación, enemigos de Ectelion gana oleada. Tenemos la patrulla de Umbar, que al ser revelada, cada jugador devuelve un enemigo enfrentado a él al área de preparación. Hasta el final de la ronda, los enemigos no pueden ser enfrentados opcionalmente. Si no hay enemigos en el área de preparación, busca un enemigo en el mazo y la pila de descarte de encuentros, añádelo al área de preparación y baraja el mazo de encuentros. Y ya tenemos Furia y Malicia. Al ser revelada, coloca un recurso sobre cada enemigo incursor enfrentado. A continuación, cada jugador asigna una cantidad de daño entre personajes que controle igual al número de recursos que haya sobre los enemigos incursor enfrentados a él. Si no se asignó ninguna cantidad de daño por este efecto, Furia y Malicia gana oleada. Y hasta aquí, amigos. Hasta aquí. Me queda que veáis los distintos conjuntos de encuentros modulares. Pero como ya estoy prácticamente sin voz, y lo que vamos a hacer va a ser pasarlos para que lo vayáis viendo un poquito. Y ya está, ¿vale? Mar arbolada, fijaos. Rumbo perdido, aguas embravecidas. O sea, me encanta la temática de esta expansión. Es brutal, con los barcos de vela, tiempos atmosféricos, cambios de rumbo. Fijaos, los cruceros corsarios, este bajel de guerra corsario, son una flipada espectacular. Tenemos ahí los marineros sureños, pirata astuto, fijaos, merodeador violento. Aquí está el capitán de Umbar. Y luego, como no, los muertos vivientes, que si muerto ahogado. Aquí cadáver sin alma. Multitud de impíos. Unas traiciones de maldición de los caídos. Ruinas inundadas. Tumbas anegadas. Es que está guapísimo, tío. Templo maldito. Más traiciones. Por aquí incursores de Umbar, que ya habéis visto que son un dolor porque utilizan los recursos y te hacen polvo. Otro corsario incursor. O sea, una pasada, ¿eh? Una pasada. Vale, estas son, fijaos, tacazo, ¿eh? Estos son los encuentros o los conjuntos de encuentros modulares que añadiremos a los distintos escenarios. Y por último, otra cosa que no os voy a leer, pero que quiero que veáis, básicamente, bueno, incluido esto casi, bueno, esta carta es la del rumbo, y tenemos aquí a Nasi Aya como objetivo aliado y al Capitán Sahir como objetivo aliado también, ¿vale? Y los tenemos también por su cara, digamos, malvada, que lo habéis visto antes. Entonces, ¿qué me queda? Me quedan las cartas de campaña. Y las cartas de campaña son este pedazo de taco de cartas de campaña, ¿eh? Fijaos. Cazador de sueños parte 1 y te viene aquí, pues ya veis, recompensas y cargas que tienen pintaza. El destino de Númenor y otro montón de cositas. La parte 3, cazador de sueños, con ayudas, con cargas. Parte 4, bueno, es que la verdad esto le da un rollito espectacular, espectacular. Fijaos la cantidad de cartas. Estas cartas en principio creo que no venían en los que tuvieseis los ciclos anteriores, porque estas son nuevas, entiendo. Pero vamos, que fijaos todos los barcos, bueno, flipante, me encanta. En fin, hasta aquí. Y hasta aquí llega el abrimos que hemos hecho con la lectura de un montonazo de cartas, quizá no de todas, pero bueno, mejor así, creedme, de esta expansión de campaña de Cazador de Sueños para el Señor de los Anillos, el juego de cartas. Un ciclo que solo por la temática ya me flipa, pero increíblemente. Fijaos, aquí tenemos la bahía de Belfalas, Muy bien, amigos, pues hasta aquí ha llegado este abrimos, así que como siempre, darle like, suscribiros, dejadnos comentarios, activad la campanita y nos vemos en la próxima.